Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en este canal de Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, y esta vez transmitiendo desde el territorio que se llama Usulutlán. No sé si lo digo bien. ¿Qué significa, Evaristo? Muy buenas tardes, el término Usulutlán. Buenas tardes, Saychola Choferesh Común. Tezurutlán, Usutlán significa tierra de guerras, supuestamente así dicen los dominicos. Los dominicos, los primeros que llegaron por aquí, ¿verdad? Claro. Sí, los dominicos que también crearon los primeros cañaverales aquí en Guatemala, ¿no? Sí, sí. En la parte de Baja de la Paz, ¿verdad? Sí es. Bien, la audiencia te está mirándote. ¿Y quién es Evaristo Cho? Cuéntale a la audiencia, por favor, como lo que me estabas contando, cómo aprendiste cómo conociste las letras. Me decías que querías averiguar por cómo es que esas letras o esas hormiguitas hablaban entre sí. Cuéntanos eso, ¿cómo es que ya entras al mundo de la academia o del mundo de la profesión? Muchas gracias. Mi nombre es Evaristo, yo soy un comunitario que viene de una comunidad que dista 80 kilómetros de la cabecera departamental. Bueno, en ese tiempo, para poder aprender a leer y escribir, yo estuve recibiendo clases en Conalfa. Y todo nace por una curiosidad cuando miraba a las personas que leían los libros, que leían los documentos y hablaban, o sea, lo leían en voz alta, y entonces a mí se me nacía la curiosidad de comprender cómo ellos se comunicaban con las letras, y las letras no hablaban, no emitían sonidos. Esa curiosidad me lleva a interesarme a Evaristo, ¿a qué edad te encuentras con el castellano? A los 16 años más o menos, o sí, entre el 16 a 20 años más o menos fui mejorando el idioma español. Tú estudiaste con Conalfa. Sí, ¿A qué edad terminaste la primaria? la primaria a los 18 años más o menos, 17 años, 17 más o menos. Actualmente tú estudiaste, ¿qué es lo que estudias hasta el momento? Después de la primaria, yo ya no tenía la posibilidad de seguir estudiando, entonces me metí a trabajar como ayudante de vendedor rutero para ir a repartir agua pura, refrescos y todo eso. Un año descansé y empecé mis estudios ya a nivel básico, en el IGER, para que me permitiera trabajar de lunes a viernes y estudiar en el ciclo de estudios que arman el IGER, porque el IGER es un sistema educativo que te permite estudiar en casa. Si uno quiere, asiste a un centro donde te dan orientación, o si no, pues a tu cuenta. Pero yo sí asistí a un centro de círculo de educación del nivel básico. ¿Y después qué estudiaste? Después del IGER, cuando salí de tercero básico, me interesó estudiar magisterio, primero porque cuando yo tuve, o sea, a la edad que yo tenía para poder ingresar en la escuela, no había centro educativo en mi comunidad. De alguna manera me nació la curiosidad de que de repente, desde en esa inocencia de joven, adolescente, dije: en algo puedo aportar para mi comunidad, ser un maestro, eso puede aportar algo para la comunidad. Entonces decidí estudiar magisterio. Ya en el 2007 entré al magisterio, a la normal de Cobán. Muy bien. Estudiaste entonces magisterios y también derecho, ¿de verdad? El nivel medio es magisterio. Me Ajá. gradué de maestro de educación bilingüe intercultural en la normal de Cobán. De ahí, a partir de ahí, ya sentí que ya me podía defender con el español, entonces me metí a estudiar Derecho en la San Carlos. Defenderte con el español. Ahora, me decías que tu profesora te humilló en la escuela. ¿Cómo fue eso? ¿Y eso fue lo que te motivó a estudiar incluso hasta el momento todas las carreras que hiciste? Sí, de plano, ya después es que eso fue una experiencia muy, muy complicado, ¿no? Cuando yo le planteé a la maestra que yo ya sabía leer y escribir, aunque no sabía español, pero ya podía escribir en quechí.
Entonces me monté sobre eso y yo ya no quise repetir primero. Entonces ahí nació como la rivalidad, porque la maestra quería agarrar primero para todos los grupos, porque era la primera promoción de estudiantes que iban a entrar en la escuela. Entonces conmigo ya iba a tener dos grupos, porque entonces me tenía que atender en otro nivel. A partir de ahí me nació como la rivalidad, algo así. Pero en una ocasión me regañó de alguna manera, pero lo que dijo como que caló en mí y sentí que me estaba humillando. Entonces me dijo que yo no iba a ser capaz, no era y no iba a ser capaz de poder formular una frase para pedir tayuyos en el mercado de Cuba. Entonces a partir de ahí lo sentí como que un reto conmigo mismo, y cada vez que flaqueaba, cada vez que tenía dificultades, porque no fue cosa fácil poder estudiar el magisterio, siempre me recordaba de eso. Entonces tengo que demostrar que yo puedo, que puedo superar eso. Entonces pues esa sensación de estudiar por venganza o por demostrar lo que soy capaz de hacer algo más, pues creo que con graduarme del magisterio se me fue quitando. Ya después vi la posibilidad de que el estudio es fundamental. Pues ya ingreso al... Ahora pides tayuyo en castellano, ¿o no? Ya puedo. Ya puedes y pides también derechos, ¿verdad? Sí. Estamos aquí con Evaristo Choc, él es Mayak Erchi, en buena medida de un autodidacta, porque todo el conocimiento y las reflexiones que tiene y la capacidad, digamos, la destreza mental que tiene para poder percibir, comprender y explicar, analizar y explicar la realidad, obviamente no se aprende en la universidad, no se aprende en la escuela, se aprende en la vida cotidiana. Y en ese sentido, amigas y amigos, este muchacho que aprendió el castellano a los 16 años y que le dijeron que, oye, ¿para qué estudias tú, indio? Tú no puedes ni siquiera hablar castellano y mucho menos para ir a tayuyo en español en el mercado. Pues ahora se constituye en uno de los defensores desde el mundo de Tezutlán, aquí en Alta Verapaz, de los derechos de los pueblos. Vayamos al punto, estimado Evaristo. El país vive una situación de incertidumbre, ¿no? Producto, digamos, de las sorpresas, digámoslo así. Porque la primera sorpresa, amigas y amigos, fue que en las elecciones del 25 de junio fue contra todo pronóstico el segundo lugar que el Tribunal Supremo Electoral preliminarmente le dio a Arévalo y el Grupo Semilla. El Grupo Semilla, que se denomina, digamos, de socialdemócrata, aunque socialdemócrata en Europa ya está muerto, ¿no? Pero bueno, se denomina así, y obviamente es anticorrupción, ¿no? Ante todo. Y la segunda sorpresa fue que una vez que celebraron, ¿no? Y los anticorruptos y los corruptos se asustaron, etcétera, el mismo Tribunal Supremo Electoral, por mandato de la Corte Constitucional, le dijo: un momento, señores, aquí nadie es ganador ni perdedor, vamos a revisar actas. Nunca había visto yo en mi medio siglo de vida esta situación. Seguramente ahora esté dormido, pero no me había dado cuenta que había ocurrido esto en otros países. Entonces, esta situación está generando incertidumbre en el país. ¿Cuáles son los impactos de esa situación, según tu lectura, tanto en el mundo indígena, pero también en el mundo ladino mestizo en Guatemala, estimado Evaristo? Creo que la situación, digamos, todos vivimos eso y la verdad creo que ni siquiera los miembros del movimiento del partido Semilla esperaban ese resultado, ¿no? Porque es como lo que plantea, es contra todo pronóstico. Sin embargo, posteriormente ya sale esa situación ilegal que la Corte de Constitucionalidad avala de alguna manera, como son los defensores de la corrupción. Entonces, creo que hay una sensación de que algo puede cambiar o algo puede avanzar en el tema del tema de la corrupción, este partido Semilla, y por eso muchas personas de clase media, algunos también intelectuales kikchi, le están apostando, y eso creó la sensación de que entre digamos el poder de la corrupción que tiene cooptado el Estado,
no quiere ceder el poder ejecutivo. Pues eso hay que entenderlo como tal. Tampoco vamos a esperar que el mundo se va a cambiar o el país se va a transformar en estos 4 años de gobiernos de ser electo el partido Semilla, porque hay poderes que ya lo tienen controlado: la Corte de Constitucionalidad, una Corte Suprema de Justicia que lleva casi 2 años de funciones fuera de su mandato, un Congreso que está controlado por el partido oficial, 39 y 40 diputados. Entonces no es una tarea fácil, y pues yo creo que eso están tratando de pelear, ¿verdad? Pero también hay que entender que aquí es una lucha de poder, de clase media, de oligarquía emergente, oligarquía tradicional, lo que se está gestando. Esperamos que se llegue a buen término, y para quienes digamos eligieron en la primera vuelta del 25 de junio, pues sea respetado, ¿verdad? Porque si no, creo que las situaciones se va a complicar. Vamos a poder vivir algo de lo que hemos vivido en el 2015, pero más allá de eso no creo, porque el país no está preparado, no hay una cultura de lucha permanente, es emoción, es ganas de estar encima de una tarima y ver que alguien está ganando y pues, me subo con él, ya me pega algo de su victoria, ¿no? Entonces esa es la sensación que tenemos en la actualidad. Qué gráfico, qué surrealista eres, o realismo mágico diríamos, eres Evaristo. Se suben a la tarima y le contagian de esa celebración. Pero bueno, imagino que son lecturas que haces de la lucha en tu caminar. Evaristo, ¿por qué el sector de la oligarquía reacciona de esta manera, incluso tirando al trasto lo poquito de legalmente construido en el país, ¿no? Como pueden ser la institucionalidad, las normas electorales, etcétera, ante la presencia de Arévalo y Semilla? Si como dices, no es, digamos, una revolución prácticamente. Creo que hay un elemento que digamos que tenemos que tomar en cuenta. Digamos, la primera figura de Semilla en el 2000, después del 2015, en su primera participación en el 2019, fue Telma Aldana. Y Telma Aldana es la que trató junto a la CICIG de evidenciar algunos de los poderes que están incrustados dentro del Estado. Se recuerdan que en el 2015 salieron, digamos, como frases de que están los corruptos, pero ¿dónde están los corruptores? Y cuando empezaron a tratar de escarbar dónde están los corruptores, es ahí donde viene toda esta ola de violencia, de tratar de volver a acaparar todo el sistema y de mantener el control. Esto, en una explicación muy sencilla, podríamos decir, es como cuando el patrón llega a la finca y el caporal intenta ocupar su silla. Entonces no se puede, porque ya es silla del patrón. Entonces esa es lo que están peleando la oligarquía tradicional en el país, es que les duele que, digamos, que les hayan hecho, tal vez no llegaron, digamos, la CICIG no llegó a los meros oligarcas, sino que de repente a sus mandaderos, a sus encomenderos, pero les tuvieron cerca de sus puertas para decirles sus verdades, y eso les duele, y eso es lo que ya no quieren que suceda. Entonces por eso no quieren ceder ni un centímetro a una voz que viene a decir que los va a desnudar nuevamente al patio de toda su fechoría que hacen en el ámbito de la política y todo eso del tema económico del país. Entonces ellos quieren mantener el control, ellos quieren mantener el tema de la corrupción, pero también quieren legalizar. Es como que ha funcionado todo el tiempo. Pero si me permite, yo quisiera aclarar esto. Después del 25 de junio, yo entendí algo. Digamos, en el 83 gana Mejía Víctores. Cuando gana Mejía Víctores, viene la comunidad internacional sobre Guatemala y le empiezan a presionar
que cese la violencia, que pare la masacre contra los pueblos originarios. Pero no estaban dispuestos a entregar el poder a los pueblos originarios. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que maquillar, y entonces por eso dijeron, vamos a una constituyente, pero una constituyente maquillada, una constituyente que responda a los intereses económicos del poder en el país. Y entonces ahí vamos a empezar a decir que sí, pues llegan a votar, deciden, hay democracia, entonces eligen a este Serrano, a este Cerezo. Luego Cerezo hace un gobierno y que no cumple lo que promete, entonces ya viene alguien más después de Cerezo, un que se vende como un cristiano, pero que también se vende que él va a proponer los cambios que se estaban discutiendo en el proceso de paz. Llega, y Serrano Elías llega en el mismo sentido que llegó Jimmy Morales y en el mismo sentido que está llegando Semilla. O sea, de la nada surgen, de la sorpresa surgen y prometen muchas cosas, digamos, Serrano Elías, pero cuando está en el poder se dio cuenta que no era fácil transformar esa realidad, que no era de decirle, mire, pues ceda el paso, que ahora estas es las nuevas reglas del juego en el país. Entonces cuando eso se dio cuenta que no iba a poder con eso, lo que más le convenía, mejor robar y huirse del país. Entonces, eso sucedió. Si se recuerdan, en ese entonces, del León Carpio era PDH, y cuando de León Carpio estaba en la PDH, hacía una crítica muy fuerte contra el ejército, contra las masacres, contra la represión contra pueblos originarios. Todo el mundo pensó que cuando iba a llegar a ser presidente temporal, para terminar el periodo, iba a hacer esos cambios, iba a seguir haciendo esa crítica fuerte contra los poderes hegemónicos en el país. Sin embargo, se acomodó y nunca hizo ni nada de lo que había cuestionado fuera del gobierno. Entonces ya ellos acomodan todo, llega Álvaro Arzú con un poder, digamos, con parte de la oligarquía para acaparar todo, digamos, todos los bienes del Estado, los bienes públicos que nosotros ya entendimos cómo está, y entrega todo, entonces vende y ya se privatiza ¿cómo se llama? Todo lo que era del pueblo. Pero en ese lapso del 96 al 2000, en el 99 también nace otra fiebre popular, de querer transformar el país, de querer hacer cambios profundos, y se propone una consulta popular. Entonces, en ese periodo, la gente estaba muy molestos porque no había ganado la consulta popular, porque se habían llevado una sorpresa, porque había todo un proceso que habían hecho de conciencia, que había que hacer la reforma constitucional para apagar esa fiebre de revolución y de descontento social. Pues nos venden a Portillo, que Portillo fue como un invitado dentro del FRG, para contentarnos, para que la gente se dijera, bueno, aquí está nuestro máxima ilusión, pues ya con eso transformamos el mundo. Y después vimos que no era así. Entonces lo que trato de decir es que desde el 96, desde el 86 hasta la fecha, siempre nos han vendido humos, y nos han vendido ilusiones, nos han dicho que con eso cambiamos, que con lo otro cambiamos, pero que en realidad saben que con eso no vamos a cambiar. Esa es la realidad y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, los que medio leemos entendemos eso y hemos venido viendo cómo va sucediendo las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2015, que ya nadie quería ningún partido tradicional, de los que venían participando 2, 3 periodos antes, y la gente decía, no, con ellos no, son corruptos. Entonces, la misma oligarquía crea un nuevo partido y nos vende un candidato que se vendió como ni ladrón, y la gente contenta, y la gente compró la ilusión, compró, digamos, ese humo que nos vende. Creo yo que más allá de digamos, yo solo me imagino gráficamente que los oligarcas se sienten a tomar café y se ríen de nosotros porque nos emocionamos con el humo y con lo que nos venden, ¿no? Nos emocionamos y toman café, también nosotros tomamos café. Tómate tu café, estamos tomando café con Carlos, estamos aquí en Altagrapas, así es que estamos hablando con Evaristo Choc,
Mayak Erchi sobre la coyuntura electoral, y como les dije, él no lo aprendió, sus reflexiones, esa capacidad de reflexionar, de analizar en la escuela necesariamente, sino fuera de la escuela, y en ese sentido es autodidacta, defensor de los pueblos de Usutlán. Ya planteaste, ya dibujaste el contexto. Esto es, digamos, una trifulca, ¿no?, entre los emergentes, digamos así, o entre el patrón y el administrador, como decías. Pero la pregunta es que, ¿qué rol toca en este momento a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, al sector de la sociedad civil? ¿Por qué la sociedad civil se entusiasma cada cierto tiempo con esta fumada, con este humo que nos dan para poder a creer que estamos, digamos, haciendo cambios? ¿Por qué? Creo que es el mismo sistema educativo, que lo han hecho. En algún momento platiqué con una persona que es de mucha trayectoria y que ha leído mucho el tema de la historia educativa del país, y él explicaba algo muy interesante. Digamos, después de la revolución del 44 y la postrevolución, la contrarrevolución del 56, el tema educativo para pueblos originarios fue restringido. La universidad fue restringido, el nivel medio fue restringido. Eran muy pocos los que podían ingresar. Pero era un sistema educativo fortalecido, era un sistema educativo que daban contenidos realmente que ponía al estudiante a analizar, a comprender la historia, a entender cómo se han ido sucediendo la situación de pueblos originarios, quiénes son los que mandan en el país. Pero después del 86, cuando inician ese proceso de la construcción del proceso de la firma de los acuerdos de paz, entonces meten una reforma educativa para aperturar el sistema educativo en el país para pueblos originarios. Sin embargo, a la par de eso, bajan el nivel de calidad de la educación. Por eso ahora, con todo el respeto, vemos licenciados, vemos doctores con marcos bonitos de cartón, pero con un conocimiento de nivel primario, nivel básico. Entonces eso nos hace mucho daño. Entonces no tenemos la capacidad de entender la situación en que estamos, ni siquiera podemos dar una lectura de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y por eso la oligarquía se ríe y nos sigue vendiendo humo. Si nosotros no tomamos el control de esto, es más personal, pues seguiremos en ese mundo. Por eso creo que es fundamental que, más allá digamos, del discurso, es importante también analizar la historia, cómo fueron sucediendo, quiénes controlan y por qué pasa lo que pasa, ¿verdad? Para poder hacer cambios importantes. Y esto no es, nosotros hablamos nada más del 86 para la fecha, pero también sucedió lo mismo con el conjuro de Belén, cuando se juntó Atanasio Tzul, Manuel Tot, y dijeron: qué jodidos estamos haciendo siendo mozos en nuestra propia tierra. Mandemos a la jodida de todos esos invasores. Cuando se enteran los invasores, dijeron: muchachos, no, vendémosle el humo de la independencia, pero nosotros mantenemos el control. Entonces, así es como se ha construido el país, así es como es construido la historia del país. No, muchacho, yo me estoy riendo porque me gusta escuchar, digamos, o sea, ese sarcasmo, ¿no? Y no es que estemos descubriendo agua azucarada, es que ha sido así. Lo que pasa es que mientras toman café nos dan humo, y ese humo hace que alucinemos, ¿verdad? Que estamos en la independencia, y al día siguiente de la independencia, del 15 de septiembre, pues seguíamos más colonizados que nunca, ¿no? Doble colonizado. Estamos hablando con Evaristo Choc. Él es defensor en el territorio de Usutlán, autodidacta, de formación occidental, pedagogo, pero también abogado. Y oye, ¿tú rascas la tierra? ¿Tú trabajas la tierra o no trabajas la tierra? Cuéntame. Sí, claro. A ver, muestra tu cuña. Ahí está, muy bien. Esa mara es lo que vale, digamos, también oro, ¿verdad? Porque asadón en la mano y así va reflexionando, ¿no? Y pues entonces no está hablando, digamos, en el vacío también, ¿no? No quiero decir con esto que la gente de la ciudad no esté, digamos, haciendo también procesos de cambio, por supuesto que sí, pero yo estoy hablando de mi situación de campesino, aquí intentando ser, también, preguntando, pues, en este caminar.
Vuelvo a la pregunta entonces, ¿cuál debe ser el rol o la agenda de los pueblos en este contexto, en esta coyuntura? Creo que tenemos que tener claro algo para empezar. El punto es, nosotros no estamos a favor de la corrupción y ese es un punto de partida. Pero también tenemos que tener claridad que la corrupción es un arista de todo este tejido de dominación que tenemos en el país. La corrupción es una parte de la problemática que tenemos que resolver. Entonces, si tenemos una candidata que tiene ahora toda su familia metido en el Congreso, en el Parlacén, si tenemos una candidata que es capaz de decir que ahora ya no es ya no está dentro de la filosofía de su partido, que eso quedó en el pasado, entonces creo que tenemos que fijar postura y tenemos que decir que digamos en este momento no es la medicina que buscamos, pero que tampoco podemos consumir el veneno que está del otro lado. Sin embargo, con toda la claridad del mundo. Entonces, por eso siempre he ilustrado de esa manera. Yo puedo, digamos, darle mi voto de confianza pensando en que atacará algo de la corrupción, pero eso no significa que yo pueda subir en la tarima donde está para quemarme con su victoria o digamos abrumarme con su victoria, no. Entonces tenemos que tener claridad que este proceso de pueblos originarios debe continuar y que tenemos que ir a reflexionar, tenemos que ver cuántos años más tenemos que soportar eso, que nos sigan vendiendo humo cada 4 años, cada década o cada 100 años, no sé para cuánto vamos. Entonces creo que la reflexión va más allá de eso y que digamos, la lucha de los pueblos originarios debe estar bien claro y bien definido. Entonces nosotros le apostamos a la Asamblea Constituyente porque sabemos que la Constitución del 86 fue construido con presión internacional. O sea, no es una voluntad del pueblo de Guatemala o de los que dominaban el pueblo de Guatemala. Fue una maquillada para poder venderle una imagen internacional al país, para que dejaran de presionar a los países que estuvieron en Esquipulas 1, que le llamaron, ¿verdad? Entonces esa reunión. Entonces eso es la realidad. Entonces por eso en la Constitución hay ciertos temas que son contradictorios y entonces nosotros ni le ponemos atención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era el tema central, no era el tema medular. El tema era tratar de acallar la voz internacional que clamaban que dejaran de masacrar a los pueblos originarios en el país. Si sabemos que en ese contexto fue construida eso, entonces nosotros tenemos que construir algo con aroma de pueblo y aroma de campo. Y sobre todo que lleve la impronta de los pueblos. Estamos conversando tomando cafecito aquí por Alta Verapaz, con el compañero, con un defensor, ¿no? Pues mis respetos sobre todo por cómo con facilidad maneja, digamos, el sarcasmo, ¿no? Evaristo Choc, él es Mayak Erchi, autodidacta, aunque también tiene formación académica occidental, como les acabo de mencionar. La coyuntura electoral, que por cierto se pone bastante incierto, pero al mismo tiempo también bastante apasionante, porque honestamente yo no he visto estos procesos, esta secuencia, digamos, de sorpresas, ¿no? Que uno duerme y dice, a ver, qué anuncio van a hacer, ¿no? Próximamente, ¿no? Evaristo, pero, y aquí ya entrando al tema, pero los pueblos originarios, especialmente el sector, digamos, más, lo que tú decías, no, más despierto, han planteado la Asamblea Constituyente, han creado un instrumento político, pero ese instrumento político también lo han matado, el sistema lo ha matado, también ha habido errores internos, me imagino, pero el contexto lo terminó liquidando. ¿Qué camino queda entonces? Creo que tenemos que, bueno, el tema de digamos,
de las personas que hemos estado promoviendo de alguna manera, digo hemos porque me considero parte del proceso, creo que también tenemos que hacer reflexiones internas en que cómo podría ser el mecanismo de posicionar las ideas. Creo que en el fondo hay una necesidad sentida por la población de hacer cambios estructurales y profundos, pero quizás hemos errado en comunicar nuestras ideas, en compaginar con las comunidades quienes en realidad sienten esa necesidad. Pero también tenemos que hacer círculos de reflexión profunda sobre nuestra realidad. Entonces, creo que hemos sufrido tanto del sometimiento, de ser mozos de las fincas, y en algún momento cierta parte de los pueblos originarios se las han creído que esa es la condición natural y que esa es la que tenemos que vivir por siempre. Sin embargo, eso tenemos que ir cambiando nosotros. Pueda que este proceso tenga un inicio en un plazo corto o mediano, pero necesita un transitar largo para poder cambiar estructuras mentales, porque en 500 años de estar diciéndole al indio que es indio y que no es capaz de analizar y que no es capaz de mirarle a los ojos al patrón, pues es complicado para que por el simple hecho que levante su mirada. Eso es un acto de rebeldía, ¿no? Entonces, y no digamos tratar de cambiarle las reglas al juego. Por eso yo creo, a mi manera de ver y de entender, tenemos que seguir caminando, tenemos que fortalecernos, pero sobre todo tenemos que enfocarnos a la juventud, a los más jóvenes que nosotros, que tienen una ventaja, por lo menos saben leer y escribir. Nuestras generaciones pasadas se les fue negado eso. Entonces, el hecho de que ya sepas leer y escribir ya depende de uno, abrir las puertas de los libros, hablar con la historia a través de los libros que hablan de una historia crítica, que hablan de una realidad crítica, y para ir comprendiendo cómo sucedieron todo esto. Creo que por ahí está nuestro caminar, que tenemos que fortalecernos en los análisis de la historia, pero también aprender a leer los escenarios que nos ponen de frente. Sí, estamos hablando con Evaristo. Mira, está mirando ahí, veo gente, rostritos, caritas allí, creo que Rodi también está por ahí. Por favor, muevan este contenido, porque hay más gente que tiene que escuchar estas reflexiones para poder, pues, inquietarse también más allá de la coyuntura del humo, como dice el compa, ¿no? Que nos están vendiendo y la estamos de repente fumando, ¿verdad? Estamos hablando con Evaristo Choc, defensor campesino, y al mismo tiempo también con formación académica desde y en el territorio de Usurutlán. Evaristo, hay una cuestión en la última intervención que planteas, y ese es el tema de la colonización mental. ¿No es demasiado iluso pensar en la descolonización mental? Esta mañana una amiga, que la aprecio mucho, me dijo, es demasiado idealista pensar en la constituyente o en el Estado plurinacional. ¿No será que hacia ese pensamiento va a forzar incluso a los pueblos originarios que están empujando el proceso constituyente, esta coyuntura progresista en Guatemala? Dos preguntas al mismo tiempo. Sí, creo que el tema de la descolonización es un tema cultural, y como es cultural debe ser un proceso, y ese proceso la debemos de empezar nosotros, porque si nosotros no creemos en eso y no tenemos la convicción de promoverlo, pues sencillamente nuestra generación y la siguiente que viene está condenado a mantenerse en esta opresión.
que vivimos bajo el imperio de la oligarquía. Nosotros somos los promotores de eso y nosotros somos los primeros en estar convencidos de que ese es el único camino que nos queda. No hay otra alternativa. Porque seguir creyendo que de repente con maquillaje, de repente con parches podemos arreglar la situación de los pueblos originarios, creo que es una mirada equivocada. El tema de la constituyente es un tema político y económico. Si acabamos de decir que la constitución se construyó por una necesidad de venderle al mundo una imagen de un país que protege los derechos humanos, pues es necesario cambiarlo, ¿no? Porque no es el sentir de los pueblos, porque no es lo que en realidad está sucediendo. Entonces esa necesidad la tenemos que seguir promoviendo y seguir insistiendo en que es necesario. Por eso vuelvo y recalco que desde esta etapa que le llaman la democracia incipiente, pero para mí es digamos la época en donde nos venden humo cada 4 años, nos tratan de distraernos, nos tratan de decir que bueno, que de repente no era el tema, que de repente la batalla era el tema de la anticorrupción, que no digo que no es un tema interesante que hay que combatir en el país, pero no es el raíz de la situación, porque hay otros temas que es muy fundamental, y una de esas es la constituyente, que la tienen que elaborar los pueblos, que tiene que ir ahí el sentir y el pensar de los pueblos originarios, que es necesario y es justo para un país que tiene una característica multicultural y plural. ¿Qué mensaje le das a las organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, no sé si, pero indígenas sobre todo, que están ahora planteándose como su horizonte, por lo menos con los comunicados, ¿no?, como su horizonte político, ideológico, únicamente la lucha contra la corrupción, el progresismo? Eso, ¿qué mensaje le das? ¿Será que con el progresismo, será que con la lucha contra la corrupción los indígenas en Guatemala van a ser reconocidos como personas y como ciudadanos? Porque, ojo, yo desde una perspectiva, digamos, socioantropológica veo y filosófica, veo que los indígenas en Guatemala ni siquiera, o sea, el asunto es si son ciudadanos o no, eso no está en debate. Lo que está en debate en los hechos es si son o no personas. Escucharlo bien, bro, ¿sí? A ese nivel está el debate en el imaginario de esos que venden humo tomándose cafecito, ¿sí? En ese nivel está la realidad, digamos, desde ellos sobre los pueblos indígenas. ¿Usted cree que entonces con el progresismo o con esto de, ya muy bien lo dijiste, vamos a tener que votar por esa opción, sí, pero eso tiene que ser el horizonte máximo que tienen que soñar los pueblos? Creo que eso debe ser una reflexión interna de cada organización. Creo que las emociones, el sentir parte de una eventualidad no debe cambiar nuestra esencia. Tenemos que tener claridad cuáles son nuestros principios, nuestras bases, para qué fuimos creados como una organización, para qué fue creado, cuál es su lucha y a qué le apuesta. Si nació en el marco de la lucha contra la corrupción, pues en sí misma se muere cuando el tema se resuelva o cuando estén en la cárcel los corruptos. Pero que no se nos olvide que lo que aquí sucedió en Guatemala en el 2015 y sobre todo durante la estadía de la CICIG en Guatemala, pues sí, estuvieron persiguiendo a los corruptos, pero no vimos a un corruptor entrar en la cárcel, porque cuando se acercaron al patio de sus fechorías, es ahí donde reaccionaron y vimos que tienen un poder y que ese poder hay que desmantelarlo, pero eso no lo vamos a lograr
con el simple hecho de pensar que los corruptos estén en la cárcel, porque un corrupto en la cárcel, la oligarquía crea 10, 20 más, y entonces vamos a seguir teniendo el mismo problema. Pero sobre todo a los pueblos originarios nos interesa nuestro territorio, nuestro bienestar. Nos interesa que no nos sigan encarcelando, que no nos sigan persiguiendo, que no nos sigan reprimiendo desde nuestros propios territorios. Y creo que es importante tener esa claridad. Se le respeta a las organizaciones que nacieron para luchar contra la corrupción y ahí se mueren. Pero si nacimos para combatir los problemas estructurales y los problemas históricos de este país, pues tenemos que tener claridad que esta sensación de cambio debe empezar y puede que empiece, pero también tenemos que estar preparados en que pueda suceder lo contrario. No se les olvide que al finado Álvaro Colón, que con respeto lo recordamos, pero no se les olvide que a él se le consideró guía espiritual maya, se le dio su vara, y cuántos líderes no estuvieron en la tarima con él pensando en que iba a ser el Mesías de los pueblos originarios, y con qué no salió. Entonces esa sensación de cambio debe ser con bases sólidas y con los pies sobre la tierra, pensando en que puede ser que así sea, pero también pensando en que puede ser que eso sea nada más una convocatoria a votar por una opción y que termine en una desilusión. Eso es posible, esto puede ser. Entonces esperemos que en algo camine los procesos contra la corrupción, pero nuestra apuesta, creo yo, que hay organizaciones que tienen planes estratégicos bien definidos y que hablan bonito del tema de la decolonialidad, pero ojalá que no solo sea para conseguir fondos, que ojalá que sea ese discurso, esos planes esos planes estratégicos se traduzcan en la cotidianidad y en la práctica. Gracias. Estamos hablando con Evaristo Choc. Él es Mayak Erchi, ¿no? Ahí está mostrando su mano, está agarrando asadón, pero también está agarrando libros, seguramente también audiovisuales, para ir alimentándose. Y estamos hablando de esta coyuntura electoral en esta situación de la incertidumbre del país a la que ha llevado, digamos, esta institución. Te voy a plantear una pregunta y luego voy a leer mensajitos mientras vas reflexionando luchar contra la corrupción en Guatemala, ¿no te parece digamos, en la lógica básica, ¿no?, de la ecuación básica, digamos, del razonamiento, ir a desaparecer y matar al Estado mismo? Porque si uno revisa el origen fundacional, el elemento constitutivo del Estado criollo actual ha sido la corrupción. O sea, dicen, no queremos que la corona se robe los impuestos, ¿no? Nosotros no vamos a quedar con los impuestos, porque en el fondo fue esa la razón de la independencia, ¿no? Corona española se está llevándose los impuestos, eso no le corresponde a él, nos corresponde a nosotros y nos quedamos con ello. Y eso fue, digamos, esa institución llamada Estado, ¿no?, que se convirtió con el tiempo en 200 años en una maquinaria de la fabricación de la corrupción, ¿no? Y en ese sentido, si se lucha contra la corrupción, necesariamente tendría que irse, ¿no?, a matar al Estado y en consecuencia pensar en un nuevo Estado, ¿no? No es contradictorio decir luchar contra la corrupción, pero hacer que funcione este Estado y no plantear un nuevo Estado. Pregunta para ti. Voy a leer algunos mensajes. Aquí dice Karina García, estoy en la página de Radio Victoria. Dice Karina García, importantes reflexiones, hay que tener cuidado porque los ricos y sectores en el poder pueden apropiarse de la manera perversa de la propuesta de la constituyente y promover una versión manipulada a su favor. Por eso hay que asegurar solidez en las organizaciones. Gracias por tu comentario, Karina. Ronnie Ventura dice, saludos compañeros, buen análisis, Evaristo, avanzamos hacia una asamblea constituyente popular. Dice Evaristo, Ronnie, hay que mover contenidos.
Tania Palencia, gracias Tania por mirar, nos dice desmantelar ese poder. Tal es el horizonte. De acuerdo con Evaristo, ir a fondo de los cambios. No basta con limpiar las cortes, pero es indispensable limpiarlas. Por supuesto que sí, Tania. Adelante, por favor, Evaristo, voy a entrar a otra página. Muchas gracias. Creo que en el planteamiento de la pregunta, es que toda esa lucha de anticorrupción que nació en el 2015, si lo vemos muy crudamente, no está atacando a los corruptores, está atacando a los corruptos. Y los corruptos es una parte de los sujetos que mueven toda esa corrupción en el Estado mismo. Porque lo que plantea la pregunta es que, digamos, si estamos contra la corrupción, entonces deberíamos de estar contra la fundación del Estado-Nación desde su inicio. Y por lo tanto no estaríamos de acuerdo con este Estado. Sin embargo, aquí el asunto es una lucha de poder de quiénes son los siguientes corruptores. Eso es lo que hay en el escenario. Ese es lo que pasa. Si nos atrasamos en el tiempo y regresamos en el tiempo, estaríamos hablando de los colonizadores, de los invasores que vinieron y de los criollos que se quedaron aquí. ¿A quiénes le queda la administración? ¿Quiénes son los siguientes que van a poder encargarse de manipular todo este sistema? Ese es el punto, porque si se tratara de desmantelar el tema de la corrupción, estaríamos hablando de desmantelar los poderes económicos en el país, y eso no se puede hacer nada más encarcelando a los políticos corruptos que cada 4 años nos imponen la misma oligarquía, por ejemplo. Entonces, por eso digo que no nos tenemos que ilusionar tanto, partiendo de que tenemos que cumplir con un deber cívico, porque este país tiene que tener presidente durante los próximos 4 años, ¿no? A menos que tuviéramos la capacidad de crear, digamos, una movilización, una manifestación de pueblos, pero no tenemos esa cultura. Entonces tenemos que partir de ahí, pero no perder el horizonte de que este país necesita otros cambios. Entonces, en el 2015 se fueron a la cárcel el presidente, la vicepresidenta y un montón de funcionarios. Pero cuando se acercaron al patio de los corruptores, es ahí donde vimos su nivel de poder, su nivel de influencia dentro del Estado, porque es el Estado mismo, ¿no? Porque es el Estado mismo y por eso tiene tanto poder. Y ahora estamos viendo que está haciendo todo lo que pueda, o sea, ya tiene la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, todo tiene a su favor. Entonces nosotros le estamos apostándole que de repente algo puede hacer el Ejecutivo en ese sentido. Entonces, sin embargo, yo lo que quisiera dejar muy claro, que si nosotros no tomamos esa conciencia de que necesitamos cambios profundos y radicales y que tenemos que promoverlos, seguramente nuestra generación y las próximas generaciones seguirán en las mismas condiciones o peores, porque ahora aporta el tema de la destrucción de nuestros territorios, la escasez de agua, la escasez de bosques, los veranos son más fuertes y todo eso nos conlleva a condiciones de vidas más miserables de las que tenemos actualmente. Compas, estamos hablando con Evaristo Choc, él es Mayak Erchi, como se habrán dado cuenta en su análisis, pues nos deja muchos elementos con su sarcasmo, etcétera, de la coyuntura, y al mismo tiempo es una lectura prospectiva, porque lo que está planteando también es de esa necesidad que tenemos que ir más allá del humo en el que estamos moviéndonos. He ido a las otras páginas, no he visto mayor movimiento. Aquí en Radio Victoria dice Alberto OPC, el pueblo seguirá eligiendo los mismos delincuentes, el pueblo ya se acostumbró a lo mismo. ¿Qué se puede hacer? Eso no cambiará de la noche a la mañana. Falta educación y formación política, por supuesto que sí, con eso partió Evaristo, y yo sí creo en el ser humano y sé que vamos a cambiar.
y si no, pues no estaríamos por aquí, pero es segurísimo que sí vamos a cambiar, y estamos cambiando. Tania Palencia dice, este Estado es corrupto desde que nació, pero nunca como antes se han articulado los criminales para despojarnos y matarnos, hasta que hay que sacar a corruptos y corruptores, dice Tania. Gracias, Tania, por seguirnos y por comentar. Finalmente, Evaristo, aunque ya lo dijiste, pero quisiera escucharte nuevamente. 20 de agosto hay elecciones de segunda vuelta, hay elecciones en Ecuador también, ¿sí? Y en Ecuador, ahí sí va a volver el correísmo, por lo menos así como está, va a volver el correísmo, porque seguramente la gente está cansada del sistema neoliberal, entonces no van a optar más por las propuestas de lo que se llama la derecha. Por eso es que se ha llegado a esa situación bastante particular en Ecuador. No está el movimiento Pachacuti del instrumento político del CONAMAC, del CONAIE, y entonces la única opción en este caso es la propuesta en este caso Arauz va como vicepresidente, ¿no? del correísmo. Pero también Guatemala va a vivir segunda vuelta. La pregunta es, ¿por dónde tiene que ir, según tu reflexión, ¿no? la opción de los pueblos, de las organizaciones, ¿no? etcétera? Ya lo dijiste, pero reitéralo. En otras palabras, ¿por quién deberías votar? ¿Por quién debería yo votar si acaso votara? Sí, yo creo que es importante analizar los antecedentes de cada uno, ¿verdad? Hemos dicho que hay una opción que viene desde su gobierno anterior, tratando de mantenerse en el control del poder legislativo, porque hay que decirlo, que ha mantenido esa cuota de poder en el legislativo, y que cada 4 años ha tratado de aliarse con los gobiernos de turno. ¿Te refieres a Sandra Yune? Claro, sí, a eso me refiero, porque esos son los únicos que han gobernado ya. Entonces, esas campañas anteriores no han sido gratis. Y si nos damos cuenta, este gobierno actual que tenemos, lo mismo pasó. Durante sus 4 campañas acumuló una serie de deudas que tiene que pagar, porque esas campañas políticas son millonarias y hay que pagarlo. Entonces, una opción que nace en el marco de la lucha anticorrupción, que digamos que encabeza el tema de tratar de resolver el tema de la corrupción en el país. Entonces, esa es una opción que está integrado por personas académicas, con personas que tienen un pensamiento que va un poquito más allá del tema de la igualdad de condiciones. De repente por ahí aparezca algo de multietnicidad, que hay que comprender los conceptos y las definiciones. Entonces, para mí es mi punto de vista, no tenemos otra alternativa más que optar por ¿cómo se llama? El partido que nace de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, tener claridad que no, digamos, ilusionarnos para que eso nos resuelva la situación y que nos quedemos pensando o esperando cuáles son las directrices que va a marcar el gobierno, porque ya aquí todo se arregló. Por eso es importante que esa es la opción. Vamos a votar, por lo menos es lo que creo yo, que vamos a votar por la opción de Arévalo, más allá de que compaginemos o no en la forma y en el enfoque de cómo tratar los asuntos. Sin embargo, seguiremos trabajando desde lo comunitario, desde la articulación, los procesos formativos, para prepararnos, porque este proceso no ha culminado. Y entonces, eso es mi punto de vista, así lo veo. Por ejemplo, coyunturalmente nosotros tenemos que estar respaldando esta, digamos, oleada de ataques que está recibiendo. Falta ver que si el 20 de agosto hay elecciones, porque ahí hay una maniobra del poder, de la corrupción, que va a tratar de eliminar en el camino esa piedra en el zapato, que
para ellos pues es el control del Ejecutivo, el control del presupuesto del Estado, esa es la que está en disputa actualmente. Entonces, para mí eso, para el 20 de agosto entonces vamos, al menos yo, y es lo que yo digo, pero cada uno tiene su análisis, tiene su punto de vista, algunos otros saldrán a decir otras cosas, pero al menos para mí esa es la alternativa que tenemos ahorita. No es lo que buscamos, pero es lo que tenemos, y por eso tenemos que ir hacia ese camino. Y entonces eso sería lo que yo pueda decir, ¿verdad? Es lo que hemos analizado, lo que hemos reflexionado en distintos espacios también con otros compas, que es, digamos, que hay que definirse y hay que elegir, porque al final de cuentas tenemos que tener un presidente durante los próximos 4 años. Por supuesto que sí. De Sandra conocemos, sabemos. De Arévalo, de Semilla podemos sospechar, pero bajo el beneficio de la duda, y por más que no represente, como dices, la agenda de los pueblos, pues hay que ir a las urnas, ¿no? Allí dice Alberto OPC, ¿qué pasó con Codeca? Nos decepcionó que no haya metido a ningún diputado, qué triste. ¿Y qué opinas de ese comentario? ¿Fue asunto del factor interno únicamente? ¿El MLP no hizo suficiente campaña? ¿O también allí hay factores externos más potentes, contexto, que jugaron para esta determinación? ¿Qué opinas al respecto de lo que dice Alberto ahí en la red? Sí, yo creo que el análisis es profundo, ya, digamos, no dejamos de aceptar, digamos, los errores internos que se fueron cometiendo, pero también hay que entender que desde que dio la sorpresa el MLP en el 2019, pues nacieron todas las luces de cómo tratar de construir una estrategia de eliminarlos de la contienda. Y eso fue, digamos, una de los factores más fuertes que quizás no tuvimos la capacidad de interpretarlo y de entenderlo, cómo fueron mermando la intención. Pero también hay que entender que la propuesta del MLP es una propuesta estructural, es una propuesta de cambios históricos, es una propuesta frontal, no solo contra la corrupción, sino que contra el patrón mismo. Y eso requiere no solo de la emoción, sino que implica otros elementos y otros factores. Necesita personas conscientes, necesita personas consecuentes. Y nos dimos cuenta en esta contienda electoral que nos hace mucha falta hacer las reflexiones y ser coherentes con el discurso y la práctica. Eso es lo que puedo decir, ¿verdad? No creo que sea, digamos, una decepción, ni es, digamos, una derrota ni para el MLP ni para Codeca, sino que es un reflejo de la realidad y la actitud de cómo reaccionamos los pueblos originarios. Bien, chicos, estamos terminando esta conversada con Evaristo, con un cafecito con cardamomo por estas tierras. Y para irnos, y seguramente vamos a volver desde otro lugar mañana o pasado mañana, porque sí tenemos que generar contenido para que tú estés también informado y puedas tener también más elementos, más criterios. Están convocando una asamblea ampliada para el día 22 de julio. Allí está anunciado también que van a decidir si van a crear o no y qué naturaleza va a tener ese instrumento político, aunque más o menos tienen la idea. ¿Qué decís y cuál es tu mensaje de cara a esa asamblea, Evaristo? Creo que es necesario y es importante que los delegados de las comunidades o todos los que convergemos sobre esta idea de hacer cambios estructurales y soñar un país donde seamos nosotros sujetos políticos, en donde tengamos ese contrato social emanado del sentir de las poblaciones más vulnerados y excluidos de este país. Creo que va a ser un momento de reflexión, más que culparnos o buscar culpables, es de reflexionar en torno a la situación, al contexto y a la realidad en la que estamos sumergidos, y a partir de ahí ver también
las fortalezas que hay dentro del movimiento. Creo que tenemos mucho que aportar, pero también mucho que aprender, y de ahí, desde la humildad, generar esa reflexión profunda y escucharnos entre todo va a ser muy fundamental y va a ser decisivo para las próximas acciones que se pueda plantear de aquí en adelante. Muchas gracias, me quedo con ese verbo que acabas de decir, escucharnos entre todos, sí, escucharnos, eso es lo que nos hace falta. Y una de las cosas que me llama la atención, chicos, es que en este proceso, ¿verdad? Uno disfruta también como por tener un ojo antropológico inquieto, es que cuando a la organización política Lápiz Prosperidad Ciudadana le quitan a Pineda, desapareció Prosperidad Ciudadana. Le quitaron la cabeza a Podemos, desapareció Podemos, simplemente dejando, digamos, ahí rótulos en la calle. Descabezaron a MLP y las comunidades de los pueblos continuaron moviéndose, haciendo, digamos, una guerra titánica desigual, ¿no? Entre como David y Goliat, ¿no? Y lo más interesante, ¿saben qué es? Desaparecen el emblema de MLP y esta mara, en lugar de llorar, de jalarse los pelos, de decir quién fue el culpable y quién otro es el culpable, se autoconvocan a las asambleas y en la asamblea van a decidir cuál es la ruta política que van a seguir. ¿Qué tal? Eso significa fuerza, ¿no? Eso significa organicidad, eso significa potencia, ¿verdad? Mientras haya eso, pues nosotros vamos a estar haciendo también comunicación desde donde estamos, mientras haya esa voluntad política. Chao, chicos, despídete, compañero. Muchas gracias. Hemos compartido lo que pensamos. Creo que tenemos pluralidad de pensamiento y pues es válido escucharnos. Creo que nosotros en nuestros espacios también debemos de ir generando estas reflexiones, ¿verdad? Que hacia dónde vemos nuestro horizonte, ¿verdad? Y hacia dónde queremos apostarle. Creo yo que como hemos planteado, ¿verdad? Que es necesario escucharnos, pero también es necesario plantear las propuestas de aquí en adelante que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Creo que va a ser un gusto compartir con ustedes y seguir en este caminar. Bueno, va a ser un gusto. Nos vemos, chicos. Chao, chao.